Saludos amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa El Mundo del Seguro. Hoy tenemos como invitado especial a un amigo de larga data, el licenciado Alberto Cruz Eduardo, que además de ser financiero, es diplomático, es abogado, escritor, político y sobre todo un gran amigo. En breves instantes continuamos con el desarrollo del programa. Saludos amigos televidentes, nos encontramos en nuestra principal sección, la entrevista, hoy con la grata presencia del amigo Alberto Cruz Eduardo, quien es una persona muy entendida en diversos temas. De tal manera que les agradecemos su permanencia con nosotros y pasamos a intercambiar impresiones con un querido amigo. Hermano, bienvenido a su casa, El Mundo del Seguro. Gracias, gracias. Muy contento de estar por aquí. Usted que tiene la gloria y la dicha de ser polifacético en las profesiones, quisiera empezar con una de ellas, que es la diplomacia. Dada la situación que vive el mundo actualmente, con guerras entre Ucrania y Rusia, con guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Acabamos de salir más o menos de Gaza y hay otra guerra por ahí que también se está moviendo. Me gustaría conocer su opinión en términos geopolíticos de la situación que vive el mundo y cómo usted cree que podremos salir de estas confrontaciones y que la humanidad permanezca con seguridad y estabilidad. Sí, realmente el mundo está muy convulsionado. No recuerdo yo haber visto una situación tan difícil mundial, donde haya tanto peligro de un desastre universal. Yo comentaba en estos días con unos amigos que creíamos que ya esto de guerra era una etapa superada. Ya habiendo pasado el primer cuarto del siglo XXI, todavía están países en guerra. Históricamente, las guerras han sido por territorio, pero ya creíamos que se había terminado. Entonces, todavía tenemos una guerra por territorio, como es el caso de Rusia con Irak, con Ucrania, que creíamos que ya eso había sido superado. Eso obedece, hay muchos subterfugios, porque hay un decir que se dice en el lenguaje diplomático, que en la guerra primera víctima es la verdad. Entonces, cada quien tiene su retórica y trata de justificar las cosas. Entonces uno trata en esto de hacer un esfuerzo para dejar de lado las creencias, las creencias ideológicas, las concepciones ideológicas y hasta la simpatía o empatía con alguna de las partes y hacerlo ajustado a lo que son las normas internacionales. Realmente lo más peligroso de todo esto es que se están violando todas las normas del derecho internacional y hasta la norma de la guerra, porque hasta la guerra tiene reglas. Entonces, un organismo que su misión es ser un garante de la paz mundial, como el caso de la ONU, ha dado muestra de ser inservible. Realmente no sirve para nada. Se entiende porque el derecho surge. Me voy por acá para hablar de lo que he dicho de la poca capacidad de mediar que tiene la ONU. En la antigüedad, los romanos, que son los padres del derecho, siempre había normas sociales. Y decían, bueno, esto es malo y esto es bueno. Entonces, decían después, pero bueno, ok. Entonces, el que hace lo malo, ¿qué hacemos con él? Entonces, que surge el derecho. Y crean consecuencias para los que violen las normas de convivencia sociales. Entonces, esa es la función de la ONU, reglamentar las relaciones internacionales. Entonces, cuando las Naciones Unidas deja de tener poder, porque
Se explica eso porque realmente quien no tiene poder de coacción, una ley sin coacción no es ley, no vale nada. Tú dices, la ONU, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo diría que ha demostrado que nada. ¿Usted coincide con eso con el presidente Trump? Sí, vi en estos días una de estas cosas que manda por los medios de comunicación, que hay un perro muy bravo y le sale al encuentro a un hombre y ahí está asustado y le dice, no se preocupe, que él no hace nada. Se llama ONU. Ha perdido la ONU inclusive el respeto y ha quedado como el mundo ha quedado sin referee y eso es un gran problema. Pero retomando el tema de la guerra, por ejemplo, antes uno suponía, yo recuerdo cuando yo estaba muy joven, muy adolescencia, casi muy jovencito, la guerra de Corea. Y bueno, están peleando por allá por Corea. Están peleando por allá por Corea. Ahora no es por allá. Ahora están peleando en nuestro mundo. Porque el mundo ya está tan globalizado que ya no hay manera de que una cosa que ocurre en el mundo no nos afecte. Ahora tenemos lo que ya es vieja, casi 4 años, la guerra de Ucrania. Los efectos han sido, desde el punto de vista económico, terribles en el mundo entero. Ucrania, por ejemplo, el 25 o 30% del aceite comestible que se consume en el mundo se produce en Ucrania. El país más productor agrícola de Europa, la tierra privilegiada de Europa. Entonces, todos esos productos y sus derivados de esos cereales europeos han subido de precio en el mundo. Y ha influido en el costo de la vida que afecta a la humanidad entera. Independientemente del desasosiego, porque no nos hemos puesto a pensar, oye, en los seres humanos, cientos de miles de muertos por la voluntad de una persona o la ambición de otro. Eso realmente es una pena. En caso de la guerra de Israel con Gaza, eso tiene otra característica, es más difícil todavía porque es una guerra religiosa y que pasa hasta de lo ideológico y lo político a un asunto demasiado antiguo y no hay manera de que se entiendan. Pero de eso sí yo quiero decir una cosa, porque oigo mucha informaciones que son basadas ni siquiera en asuntos, en creencias o en asuntos ideológicos. Por ejemplo, aquí todos los comunistas, todos los marxistas, que no, porque no se han enterado que eso fracasó. Sí, pero todavía quedan. Entonces ellos se han reciclado. Pero unos son ambientalistas. Sí, entonces, unos ambientalistas por ahí que no saben, no tienen la menor idea de medio ambiente, pero son los que trataban de cambiarnos de la explotación del imperio norteamericano. Ahora nos quieren salvar de la escasez de agua, del cambio climático y todas esas cosas. Entonces yo oigo hablando cosas. Por ejemplo, el tema de Israel y Palestina. Y esto yo quiero puntualizarlo, porque eso hay que resaltarlo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, déjame volver un poquito atrás, porque la ONU surgió después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes la idea fue del presidente Wilson, que fue presidente de los Estados Unidos, desde el periodo 18 al 22. Y ese fue quien ideó la idea, dijo, después de la Primera Guerra Mundial, dijo, esto no puede volver, esto hay que frenarlo. Y se constituyó la idea de lo que se llamaba la Unión de las Naciones. Y él fue personalmente a promover eso, una idea convocada en París. Eso estaba tomando fuerza, pero bajo el liderazgo del presidente Wilson, y el presidente Wilson murió en el 1920. Y entonces el asunto se paró ahí, como era el líder, eso se paró.
y viendo la Segunda Guerra Mundial, que si eso se hubiese implementado, probablemente se hubiese evitado la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, viendo la Segunda Guerra Mundial, entonces ya después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, bueno, ya, esto hay que pararlo, y se fundió entonces la Organización de las Naciones Unidas como garante de la paz en el mundo. Dijeron, bueno, ya estaba esas diferencias que son históricas entre Israel y Palestina, entre judíos y árabes, sí, los árabes palestinos y los judíos en Israel. Ese conflicto. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Entonces las Naciones Unidas, mediante resolución, determinó dividir dos países, Israel y Palestina. Y Israel dijo, ok, y así. Palestina dijo, no, fuera los judíos. Y no aceptó el acuerdo. Quiero puntualizar esto. Eso es muy importante. No, los partidos no aceptaron el acuerdo porque no aceptaban el Estado judío. Por eso es que tenemos la República de Israel y Palestina no con esa condición de Estado ni miembro de la ONU. Pero fíjate que en Palestina el jefe del gobierno no se llama presidente ni se llama primer ministro, se llama el presidente, jefe de la autoridad palestina. Entonces, no es que la ONU, y como dicen los Estados Unidos que son sus aliados, todo es por los enemigos, qué sé yo, de Estados Unidos, le atribuyen a Estados Unidos ser el que propició, el que creó a Israel. No es así. Y en contra de no es así. La ONU fue que lo creó a los dos. Uno aceptó y otro no. Esa es la realidad histórica. Entonces, eso nunca ha parado. Pero ¿qué pasa? Que hay un tema que, eso estamos hablando del año 1949. Entonces, estamos bien. Hicieron una raya de aquí para allá, Palestina, y de aquí para allá, Israel. La franja de Gaza, que es donde está, fue dividida en dos a lo largo, de norte a sur. A lo largo de la franja, viendo con Jordania, era como una llanura, de ahí para allá, la división quedó en el medio de esa franja de Gaza, que era una llanura. Entonces, llegan, todo está muy bien, pero llega el año 1963 y hace Palestina y que comienza a lanzar bombas y misiles contra Israel. Y se llamó la guerra de los 7 días. Entonces Israel le quitó un pedazo. Y a ese le ha ido rodando para allá. Le ha cogido un pedazo a Cisjordania. A la raya, la ha echado para allá. Se voló de las rayas, le cogió un pedazo a Cisjordania, le cogió un pedazo a Siria. Lo de Siria se lo cogió sin tirar un tiro, porque surgió la noticia de que Israel estaba invadiendo a Siria y los soldados salieron huyendo, entonces aprovecharon y echaron un alambre ahí. Yo recuerdo que yo pasé por una carretera, mire, de ahí para allá a Siria, que era un alambre ahí. Digo, déjame ir a Siria y pasé el pie para el alambre. Sí. Pero bueno, eso es parte de... Sí, pero esa es la historia. Es que la realidad es, eso sí es una realidad, es que Israel tiene tierra, tiene territorio que lo correspondía en aquella partición original a Palestina. Entonces hicieron un asentamiento judío ahí. Tiene territorio judío. Entonces, cuando Clinton entró a esa mediación, que eso tuvo que llegarse a un acuerdo ahí. Una de las cosas que todos, bueno, lo que bregamos con el derecho internacional y con todo estamos de acuerdo es que el asunto tiene un arreglo ahí, tiene que ser volviendo al 49, a lo que fue la división original. Pero ¿qué pasa? Que ya tiene asentamiento judío ahí, con nietos y abuelos. Que claro, cuando hicieron ese acuerdo con Clinton, porque estos palestinos, el que llegó al acuerdo lo mataron, ellos mismos. Ahí medio se paró. Entonces, hay un amigo mío americano,
que es descendiente de judío. Y fue a hacer un trabajo clandestino, duró 3 meses allá, haciendo ese estudio, cuando se acuerda. Porque lo que hicieron fue le iban a dar $125,000 a cada familia judío en ese estado que había que devolverle a Palestina. Entonces decían, no, ¿qué vamos a hacer con $125,000? ¿Y para dónde nos vamos? Bueno, entonces él fue a hacer un estudio de ella, hizo un informe a la ONU, de lo difícil de esa situación. En eso se desbarató la cosa y quedó el tema ahí. Entonces, eso, hermano mío, lo de Israel y Palestina, yo creo que eso va a terminar el día del juicio final a la tarde, después de las 3 por ahí. Porque eso no hay manera. Si pasamos un poco al tema nuestro, al tema ahora nuestro de Irán, de Irak, ¿qué pasa en Irán? Resulta que Irán era el imperio persa. Sí. Una cultura milenaria, de la cultura más milenaria, más avanzada del mundo. Y rica, una cultura rica. Una cultura rica. Entonces, esa raza, eso que está ahí, son como invasores. Fueron como llegando y ellos dejándolo, como va a pasar en muchos lados, con los musulmanes. Sí, porque en Europa hay muchos musulmanes. Y hay países que van a perder su identidad porque se han dormido. Creo que el más afectado de todo va a ser Francia, que con este gobierno populista me dio abierto la puerta. Entonces, ¿qué resulta? Que tenemos ahí unos musulmanes que las mujeres, los matrimonios tienen 4, 5 y 6 hijos, y los franceses, que la mayoría no tienen ninguno y los que tienen uno. Entonces, ¿qué va a pasar en 30 años? Van a ser mayoría los musulmanes. ¿Qué va a pasar? Unos vecinos suyos, aquí, los haitianos, está pasando lo mismo. Que hay peligro que va a haber aquí. Por eso que hemos estado brincando, no vamos a tocar ese tema, pero decir que aquella ley tiene su fundamento nacionalista, porque queremos mucho a los haitianos, somos nuestros hermanos, dijo un político aquí que éramos, muy correctamente, que éramos 2 alas la misma ave, que eso es correcto, y tenemos que llevarlo bien con él. Pero ellos allá y nosotros aquí. De eso es lo que yo creo es el tema de resolver, que es el tema de la inmigración, que aquí con eso hay mucha gente hablando y haciendo disparate. Aquí hay esa inmigración hay que regularla, porque el problema no es la inmigración, sino el desorden. Claro. Tenemos gente que nadie sabe quiénes son, no hay manera, y hay que ordenar eso. Pero todas las naciones del mundo han tenido su desarrollo con la inmigración. Entonces, nada más hay una raza en el mundo, que son seres humanos. Entonces, eso hay que manejarse con. Pero bueno, entonces la guerra es lo último que tenemos, el caso con Irán. Irán tiene algo que ya no debe existir en el mundo, que son esos gobiernos religiosos. Esos gobiernos religiosos, porque las religiones son ideologías muy fuertes. Son ideologías muy fuertes. Y más con la creencia de esos iraníes, que lo que hace que la gente sea decente y conservador es el amor a la vida. Entonces, ellos no tienen amor a la vida. Además, ellos, los que mueren en combate ahora es combatiendo y que contra los impíos y van al cielo. Esa es su Me creencia. imagino que Mohamed ahora estará muy, muy decepcionado cuando él vio que no le guardaron las 7 mujeres pero que le iban a guardar allá. Sí, estará muy decepcionado. Pero entonces, ese es un tema. Y ellos han cometido cosas que son irracionales. Por ejemplo, dice, a Israel hay que borrarlo. Israel hay que borrarlo. Muerte de Estados Unidos. Entonces yo te digo una cosa. Ellos no quieren su vida, pero los otros sí. Claro. Entonces, los otros sí. Yo creo, con mucho pesar digo esto, pues yo creo que
Lo de Israel está luchando por su propia supervivencia, ¿se entiende? Y uno tiene que defender su supervivencia a todas costas. Y defender la vida. Con mucho dolor lo digo, lamento la muerte y todas esas cosas, pero el tema de buscar culpable, yo digo que en la guerra, mi concepción que en la guerra, para mí, el culpable es el que la comienza, el que la inicia. Porque no hay manera de justificar la guerra. La guerra es lo más desastroso que puede tener la humanidad. Pero yo creo que dejando esto un poco, dejándolo abierto, pero dando algunas conclusiones, yo creo que el tema de Ucrania y Rusia se va a resolver. Yo creo que se va a resolver. Alguien va a tener que sacrificarse un poco. No me gusta la idea, sería catastrófico que la solución sea cediendo terreno a Rusia, porque eso abre la puerta para que otros sigan y ellos mismos sigan. Porque realmente la idea de Putin sería volver a ser la Unión Soviética, pero es solo. Entonces, eso es peligroso, que haya que ceder terreno. Eso me preocupa a mí, que la solución sea ceder terreno. Yo creo que pudiera haber otras soluciones, por ejemplo, que se me ocurre que sea como una amnistía. Mira, tú eres un criminal de guerra, que lo es, pero mira, no es nada contra ti, vamos a dejar eso así. Hay que reconstruir a Ucrania. Claro. Vamos a reconstruirlo. No te vamos a cargar a ti la reconstrucción, como es que el derecho internacional. Entonces, quien destruye tiene que construir. El que destruye tiene que el que te hace un daño tiene que repararlo. Entonces, no hay juicio contra ti. Todo ese tipo, había un tipo de negociaciones, me gusta, pero lo que me preocupa que tenga que ser sobre la base de ceder territorio. Eso es altamente peligroso. Si eso sucediera, pudiéramos tener a China en Taiwán, los amigos nuestros en Groenlandia, y cualquier cosa pudiera suceder si eso se abre por ahí. Y yo creo que eso es un mal mensaje. Pero el tema de Irán, yo creo que eso va a terminar con muchos daños. No va a haber probablemente mucha pérdida. Digo, muchos han habido ya, porque uno solo es mucho para morir. Claro. Pero no va a haber cientos de miles como está ocurriendo en Ucrania y China y Rusia, porque parece, y ojalá que así sea, digo, ojalá que no fuera de ninguna manera, pero lo que digo es que preferiría que fuera aérea como está, porque lo que están atacando son objetivos militares. Siempre habrá algunas cosas que se perderán y tocarán a civiles, pero realmente lo que están atacando son objetivos militares. Hay caso de Irán, que está tirando misiles a mansalva a todos sus vecinos. Un sitio como Dubái, por ejemplo. Sí, es una cosa inconcebible. Paraíso del turismo, el mundo, ejemplo de desarrollo y de todo. De que lanzándole misiles ahí acabo de ver ahí, un colombiano que murió en Dubái, un ataque ahora. Entonces, eso realmente es un asunto doloroso. Pero que no llegue eso a una guerra de infantería. O sea, un ataque de invadir el territorio por tierra. Eso sería la de acabarse. Pero eso no va a suceder porque Irán tiene una posición geográfica que lo favorece mucho. Está rodeado de una colina de montañas que son intransitables, que fuerzas extrañas no podrán entrar por ahí, penetrar por ninguna parte. Tenían que entrar por lugares que son muy poblados y muy claros y sobre el alcance de todo tipo de armas de Irán. Entonces, yo descarto por completo un ataque de infantería, o sea, por tierra de Estados Unidos, de Israel. Yo creo que se va a mantener por allá. Ahora, yo sí creo que ese país lo van a destruir. Yo creo que a Irán lo van a destruir. Hermano, ¿y qué tiempo usted cree que durará
esas confrontaciones, porque ya, como usted decía originalmente, nos afecta a todo el mundo. El precio del petróleo ha subido un 8% como consecuencia de esa guerra. Sí. ¿Cuándo usted cree que terminaría eso según su experiencia y sus conocimientos? Rápido. Trump habló de 4 semanas ya que seguimos. Yo creo que es un asunto de 4 a 5 semanas más, 5 semanas más, porque el asunto va a ser Por aire. Entonces ya Irán. Y con drones. Ya Irán, ¿entiende por qué? Le voy a decir una cosa, yo creo que yo no lo he oído decir aquí. ¿Sabes dónde está la fábrica de misiles de Irán? ¿Dónde era que estaba? En Venezuela. Ah, caramba. Por lo menos nosotros Y están en los dos y sitios. de drones. Entonces, ya se le cortó a Venezuela. Esto fue para comenzar, fue practicándolo de Venezuela. Pero ya por ahí, usted no va a fabricar más misiles aquí en mi territorio. Claro. Porque Trump con su estilo habló de eso como que este es nuestro continente. Entonces ya ustedes están pasando a nuestro continente. Pero bueno, yo creo que la guerra va a ser con clones y misiles. Los submarinos de Irán, que tenía unos 15 o 16, ya se lo destruyeron todo. Hubo al portaaviones este, el de Estados Unidos, el Patriot, el histórico, tuvieron por minuto o por hora, no lo golpean, porque había un submarino, ya que le iba desde abajo, le iba a explotar. Pero esa inteligencia de Estados Unidos. Sí. Yo le voy a decir una cosa a usted que usted le va a chocar. Esos israelíes, con esos israelíes no se puede jugar. No puede jugar. Ellos inventaron, estos pasos, se inventaron unos celulares, unos Viper. Se inventaron ellos y lo vendieron para allá. Y cuando tenían puesto, lo explotaron todo. Explotaron todo. Hay unos dentistas especializados en Israel y ejerciendo en Irán. Y son muy buenos dentistas los israelíes. Pero a todos esos que iban allá, todos esos raros, en una muela ponían un chip. Pero fue que lo mataban a todos. Le ponían un chip en una muela. Ahora, En vez de una muela ponían un chip. en una muela ponían un chip y sabía siempre dónde estaba. Mira, es una inteligencia israelí. Por eso que dicen, y yo me inscribo en la lista no de lo dice, sino de lo que lo duda, de que no lo duda, que aquel ataque de 7 de octubre del 23, bueno, de Hamas a Israel, que Israel no lo supiera. Entonces hay quien diga que lo sabía, pero lo dejaron para justificar lo que ellos querían hacer, ¿te entiendes? Porque es una inteligencia demasiado poderosa. Pero bueno, yo creo, resumiendo, que el mundo está muy convulsionado, muy convulsionado. Contestándole a usted sobre el precio del petróleo, eso va a ser muy breve. Efímero. Muy breve. Porque ellos están hablando del estrecho de Hormuz, que es una gran franja de mar, que tiene 33 kilómetros de ancho, que pasa por ahí el 20% del petróleo que consume el mundo. Entonces Irán está diciendo que van a cerrar eso. Y ya hubo un grupo terrorista, el Houthi, que estaban tirando misiles a los barcos que estaban por ahí, pero lo van a proteger. Y si no, se van a dar la vuelta, lo único que la vuelta es más larga. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos no va a comprar petróleo mientras que esté caro. Ya tiene mucho con el de Venezuela. Sí, porque Estados Unidos, no va a comprar, o usan su reserva o retirarse. Ahora estamos tanto también de Venezuela. Entonces, el que está vendiendo Venezuela, que lo está manejando Estados Unidos, no se va a ir en la guerra de los precios. Claro. Para que no se va a entrar en ese caso, va a seguir manteniendo los precios normales. Esto hay más bien más especulación. Déjame ver que el petróleo, esos precios de petróleo que se venden son papeles. Sí, son ¿entiendes? precios especulativos. Son precios especulativos completamente. Entonces yo creo que eso, algunos países van a tener, por ejemplo, Estados Unidos tiene unos estados donde hay unos locos. Por ejemplo, en California hay un tipo loco ahí, de un gobernador que
que no sé dónde tiene la cabeza, pero el promedio del petróleo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Nebraska, toda esta zona por acá más cerca de México, 3 estados, el petróleo, la gasolina está hasta a menos de $2, 1.98 por ahí. Pero en Los Ángeles está 5 y pico. Sí. Entonces, pero todavía el promedio de precio del petróleo de Estados Unidos, en Estados Unidos es $2.93. Sí, es una cosa razonable. Es una cosa razonable que estaba con más 4, promedio estaba sobre 4 cuando el gobierno pasado. Así. Pero Estados Unidos va a mantener eso, porque tiene muchas reservas petroleras y no va a comprar no va a entrar en la guerra a comprar caro para hacer el juego esto. Yo creo, resumen, que el mundo está muy convulsionado, pero yo sigo creyendo en el sentido común. Por eso le tengo más miedo a meter miedo a Irán, porque ahí como que el sentido común está, ellos tienen de vacaciones. Pero por mucho tiempo. De mucho tiempo. Y ahí quedan algunos locos que, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, pero él tiene su amo. Él tiene su amo. Putin. No, él es China. Ah, bueno. China tiene su amo. Con Rusia tiene relaciones, pero el amo es China. Jinping. Sí, China. Yo decía cuando estaba con el otro, no tiene que hablar con él, tiene que hablar con su amo. A mí me dijo un amigo un día y yo de eso lo patenticé. Cuando el perro me ladra, yo le respondo al amo. Por eso aquí el otro día me dijo un amigo con un Twitter que yo escribí, me dijo, ojalá que no lo acaben por eso. Digo, acabarme a mí es peligroso. Porque, que se refiere a mí, yo sé a quién responde todo lo que escribe y cuando no se lo averiguo. ¿Usted conoce al amo del perro? Sí, entonces yo le respondo al amo. Hermano, mire qué interesante esa exposición suya sobre asuntos históricos y que están pasando actualmente, sucesos importantes que afectan a toda la humanidad. Yo le agradezco muchísimo esa cátedra porque no solamente los amigos televidentes aprenden, yo también aprendo de su experiencia y sus conocimientos. Le voy a pedir su anuencia para cumplir con algunos compromisos comerciales, de tal forma que continuamos conversando con el amigo Alberto Cruz Eduardo después de la pausa comercial. Continuamos, amigos televidentes, en nuestra principal sección, la entrevista, conversando hoy con el amigo Alberto Cruz Eduardo. Hermano, toda esta situación que usted con muchísima propiedad y con sapiencia acaba de esbozar, ¿qué incidencia tiene eso en la educación de los jóvenes de hoy? Porque sin lugar a dudas los hechos que están ocurriendo tienen una incidencia. ¿Cómo usted ve ese proceso y cómo lo afectaría? Sí, mire, yo creo que para el futuro de la humanidad hay un peligro. Yo, en una conversación con el rector de la UNFU, en una palabra que tuve en un momento en que me ofrecieron... Su aula magna, porque ahí usted se graduó. Sí, mi aula magna. Pero una ocasión en que me dieron un reconocimiento como egresado meritorio. O como profesor vitalicio. Sí. Yo 20 años. Entonces yo le decía, rector, tenemos que revisar esto. Yo no sé si estamos formando profesionales o estamos formando buscadores de informaciones. Hay gente que cree que la sabiduría entra por los dedos. No, es por la cabeza. Claro, es por el cerebro. Es por el cerebro. Entonces, yo veo que hay, primero, en la educación yo creo que estamos educando para ya el segundo cuatrimestre, el segundo cuarto del siglo XXI, estamos todavía educando con el siglo XIX. Yo creo que la educación que estamos ofreciendo nosotros no es lo que ellos necesitan saber, ni es la que se ajusta a estos tiempos. Entonces tenemos unos estudiantes que no están interesados en aprender, sino en aprender a buscar informaciones. Entonces,
La inteligencia está en la cabeza, es lo que nos permite ser creativos y nosotros pensar. Porque hay que, el mundo... Y tener valores, hermano. Usted tiene que tener tiene que tener bien definido qué es lo que usted quiere hacer, hasta dónde usted quiere ir. Y conocer cuáles son sus pretensiones como ser humano. Y el respeto que merecen los seres humanos. Y lo que usted quiere, lo que usted quisiera que fuera la humanidad, porque la gente vive hablando hablando de arreglar el mundo, pero se levantan de su cama y le dejan a este que parece un nido de gallina. Y se quitan los zapatos y lo tiran donde le parece. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Ordena tu casa. Claro. Primero. Entonces, todo esto desorden, yo digo, pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando estos sean los que dirijan el mundo? Eso es realmente preocupante. Muy preocupante. Y veo como que no se está haciendo lo suficiente para que eso suceda. Para que eso suceda. Yo creo que la educación es lo que hace que los seres humanos se comporten como seres humanos y no como animales. Es lo que nos diferencia. El raciocinio. Entonces, en la medida que la persona se educa, se forma, en esa medida va a ser mejor persona. Ya yéndonos al plano práctico, yo veo que aquí hay 44 universidades. Entonces, tuve los agrónomos peleando porque le suban el salario, los médicos en huelga porque le suban el salario, los abogados somos los que menos peleamos, porque eso no lo arreglamos nosotros de nuestro lado. Vamos bien peleando. Nosotros encargamos de eso, sí. Pelear esto es nuestra naturaleza. Pero, entonces, yo estoy en Cabrera el otro día y le pregunto a mi sobrino, ¿cuántas personas aquí que instalan aire acondicionado? Dice uno. En Cabrera entero. En Cabrera entero. Un pueblo turístico Sí. con un alto desarrollo, Pero con muchas demandas. Pero hay 40 abogados. Entonces, no hay quien arregle un problema eléctrico. Yo hablo con mi amigo, que lo agradezco mucho, el profesor Rafael Santos, le planteo lo de ese, le presento un proyecto para Infotén Cabrera. No, me gusta ese proyecto y ahí está Infotén Cabrera. Bueno. Y ya estamos comenzando con varias carreras, pero para Carreras técnicas. Carrera técnica, fue carrera técnica. Porque un plomero aquí se mete de bolsillo 4 o 5 mil pesos diarios. Sí, y cuidado sin más. Un plomero de eso puede pensar en hacerte 80, 100, 1000 pesos mensuales, y un médico como 60, 40. Entonces hay que crear carrera técnica. Este mismo, el ITRA, ahora, tiene un trabajo largo de hacer ahí y está haciendo un buen trabajo. El trabajo que hizo Infotec, yo me alegro por Rafael Santos, mi amigo, que me lo hicieran ministro, pero me hubiese gustado al país lo que le conviene es el Infotec. Definitivamente. Porque el trabajo que hizo ahí Infotec fue un trabajo maravilloso. Entonces, yo digo, oye, si el gobierno tuviera mucha gente que pensara así, yo creo que las cosas cambiaran. Pero hay que mejorar la educación. Hay que mejorar la educación. Y hay un asunto del que yo no hablo hace mucho, porque yo hace 28 años que me vacuné contra la política, y no hablo de eso, pero sí yo hablo de lo que son la política social del gobierno, porque eso no es un tema humano y de político profesional, porque como hablamos ahorita fuera de cámara, yo lo que no soy es practicante de la política, pero político soy. Claro. ¿Entiendes? Sí, político de carpintería y de todo. Entonces yo, en lo que no soy de partido, pero sí político. Y entonces yo pienso que las políticas públicas deben reorientarse.
yo creo que el gobierno, los gobiernos deben rediseñar su economía, ¿verdad? Su economía. Hay una cosa muy preocupante, la baja inversión pública, eso es grave. Aquí, por ejemplo, la inversión pública de Balaguer era 6 o 6.5% del PIB en inversión pública, ahora son 2.1, 2.3. Entonces, eso es fundamental, porque la política pública es lo que permite el desarrollo de la actividad económica, claro, que es realmente el crecimiento, lo que produce el crecimiento. Nos lamentamos de que el crecimiento de la economía bajó el año pasado. Entonces busca la causa. La causa es fundamentalmente la baja inversión pública. Yo creo que hay que reorientar eso. Y yo espero que surja, que tengamos, que los políticos afilen su inteligencia y piensen que hay que reorientar dos cosas: reorientar la política pública, y la otra, yo creo que para los políticos hay supuestos políticos, pero Balaguer decía que él sabía diferenciar lo que son puestos políticos y lo que son puestos del gobierno. Hay puestos que son del gobierno y hay que poner a la gente que sepa hacer la cosa, hacerla. Tú le nombras a la gente y le pones cosas y mejorar. Aquí se juega cosas que a mí me dan. Por ejemplo, mi área que yo me ocupo mucho, que es la parte de política exterior, a mí me preocupa. Aquí tiene la política exterior, lo presenta como un zafacón. Aquí hay que no sirve para nada, déjame nombrar cosas, déjame nombrar embajador. Que no sabe nada de política exterior. Sabe borrarse. Una gente que hace un desastre aquí, lo mandan a explotar la diáspora a Nueva York, lo mandan a Boston, lo mandan a España. No, así no. Eso, gente, dar un empleo, ponlo por ahí, pero pon la gente que sepa manejar la cosa. El servicio exterior, tú tienes que poner profesionales, gente de talento, ni siquiera profesionales, gente decente para manejarte eso. Y puestos decentes. Por ejemplo, yo digo, el otro día yo decía, por ejemplo, la nieta mía, mi querida María Jesús, va por un asunto de una formalidad, por unos empleos que tenga que ocurrir, tenga que enviar una certificado de buena conducta, y va y se encuentra que ella tiene una multa por conducir un motor sin casco en Santiago. Ella no conoce a Santiago, nunca ha montado motores ni en la cola. Entonces, ¿por qué tú tienes que poner un vagabundo incompetente y poca vergüenza a manejar ese tipo de cosas y no busca una gente seria que te sepa manejar eso? Eso es verdad. ¿Sí? Eso hay que corregir. Cuando yo digo, yo estoy hablando de eso con uno y me dice el chofer mío, no, usted no tenga multa, digo, pues yo no manejo, ¿cómo va a tener multa? Me buscó en la cédula, tenía dos contradicciones, una porque me metí a la izquierda en una calle y otra porque tiré basura en la calle. Entonces, ese tipo de cosas, presidente, este y el otro y el que viene, no pueden ponerle a un fulano a pagarle un servicio político que a veces yo no sé ni lo que le pagan, porque no sé qué valor tienen, a hacer vagabundería en perjuicio de la población de un servicio tan importante. Entonces, me debió un poco a eso, como que me traicionó el subconsciente para tocar eso, porque lo que quiero decir es que sin crítica ni cosas dañinas, que el gobierno tiene que saber cuáles son los puestos políticos y tener un poco de criterio para designar el personal. Hermano, mire, ayer el presidente de la República, en una conferencia, la 18ª Conferencia Iberoamericana de Seguro, hablaba de lo que usted acaba de decir, que tenía un plan estratégico 2036, donde necesariamente tiene que incrementarse la inversión pública, porque eso es lo que genera riqueza y que el sector privado pueda incidir en ese desarrollo. Y además anunciaba
En la República Dominicana el seguro tiene una penetración de 1.88 del Producto Interno Bruto, cuando el promedio de América Latina es 3. Y él decía que en esa estrategia está contemplado llevarlo a 3 o a 4. Ese es un tema importante que tocó el presidente y lo hizo con mucha altura. Pero a mí se me ha quedado un tema demasiado importante para los amigos televidentes y para mí en lo personal, y es su obra literaria. Usted es un hombre que tiene la suerte de haber escrito como 9 o 10 libros. Sí, 8 libros. 8 libros, y de eso hay algunos cuantos que están en carpeta. Sí, hay dos, salió el día de esto y otro trabajando. Entonces, estos temas me obligan a dejarle la puerta abierta. Yo sé que usted es una persona muy estudiosa, muy ocupada, pero un día de esto lo llamo para que concluyamos, porque los temas que usted trató son de vital importancia a nivel del mundo. Estos son importantes también, pero son temas más locales que mundiales. De tal manera que le quiero dar las gracias por su participación, por su exposición clara, sencilla, empática y entendible, y comprometerlo que usted tiene que volver para acá pronto para que hablemos de sus libros y para que hablemos de estas políticas y de otras del gobierno local. Pero yo no quiero retirarme en 30 segundos, decir una cosa de la que yo me he enterado por ahí, que yo quiero creer que no es verdad. Y unas regulaciones que a alguien se le ocurrieron para regular la inversión de la compañía de seguros en la BCM. Porque a mí me tocó por casualidad, en mi carrera, de 30 segundos, hay mi primera carrera universitaria, hay una materia que se llama contabilidad especializada. Pero uno tenía la opción de decir en qué quería especializarse, claro, sino en lo que cayera en ese momento. Y me cayó a mí contabilidad de seguro. Y ahí yo aprendí que las compañías de seguro pierden en sus operaciones normales. Sí, operativamente pierden. Operativamente pierden. Y compensan con las inversiones que hacen financieros, de lo que usted paga de prima. Entonces, y de las reservas. Pero cuando tú tratas de regular, tú tienes que ver bien cómo es que lo va a hacer, si no es que tú quieres acabar con la compañía de seguro. Entonces, yo voy a hablar de esto, no tengo mucha información, la voy a investigar para decirlo a usted. No, y yo también voy a coadyuvar con usted en esa investigación, porque si hacen eso, destruyen toda la industria aseguradora. Pero ¿será que no? Es que nos estamos volviendo locos. No, es lo que usted dice, que en cada puesto tiene que poner a la gente idónea, porque muchas veces no pasa así. ¿Cuál es el propósito? Yo le voy a mandar algunos documentos para que usted complete su idea, entonces eso me obliga a traerlo más pronto de lo que usted se imagina. Se lo agradezco mucho que me lo envíe. Bueno, pues ya usted sabe, muchísimas gracias por su participación. Gracias a usted por la invitación. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, les agradecemos su permanencia con nosotros y les invitamos muy cordialmente a una próxima emisión del Mundo del Seguro la próxima semana. Gracias por preferirnos y hasta entonces.